Habían artistas motos fuera del estadio. Ya, bueno, me voy a ver. Están en reunión y están jugando. De los de la. Digo, mm, Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional Público Privado, CIP. Agradezco mucho su participación al diplomado de inseminación artificial de bovinos con el módulo Método de detección de celo y sincronización que estará a cargo del ingeniero zootecnista Diego Díaz. Para el buen desarrollo de esta ponencia, se les recomienda que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente lo solicite y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas tardes, ingeniero. Le doy pase a su ponencia.
Ya, hola, ¿se me escucha? Perdón. Ahora sí, ingeniero, se le escucha. Ah, ya, muy bien. Eh, Les decía entonces, les venía diciendo el que les saluda el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, egresado profesional de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en el departamento de Huánuco, Perú. Eh, lo que les venía diciendo, esta tarde noche vamos a ver uno de los problemas que es una de las problemáticas que más se encuentra cuando hablamos de biotecnología reproductiva y más si hablamos del tema de inseminación, ¿no? Que es la detección de sed. No tenemos, digamos, una fórmula o no tenemos un proceso o una manera de hacer la identificación cuando trabajamos la inseminación o la biotecnología reproductiva con celo natural, ¿no? Es por ese motivo que nosotros tenemos que llegar a hacer un proceso de sincronización y en base a eso poder de repente tener mejores resultados. Entonces, hoy vamos a ver una de las grandes problemáticas, la detección de celo natural. Entonces, vamos a ir viendo y vamos a ir identificando en primer lugar qué es los términos, ¿no? El término celo, ya saben ustedes, está referido al periodo reproductivo en promedio, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir, digamos así, identificando la posible entrada de celo de un animal, ¿no? Entonces, obviamente, al presentarse el tema del celo, va a haber un proceso de caracterización y cambios fisiológicos que van a hacer de que el animal al mismo tiempo también tenga cambios en su comportamiento, ¿no? Durante ese proceso. ¿Por qué? Porque la intención del animal es tratar de una u otra manera llamar la atención y obviamente realizar el proceso reproductivo, ¿no? Eh, Durante el celo, las hembras emiten señales visuales y químicas, o químicas también, ¿no? Para atraer a los machos. La sincronización, en este caso, ya está relacionado más a hacer una coordinación temporal de ciclos estruales reproductivos de un grupo de animales. Es decir, cuando hablo de sincronización, estoy hablando de que quiero que no uno, sino un número determinado de animales presenten o manifiesten celo en un mismo periodo de tiempo. Puede ser, digamos, inicialmente se hace un proceso de sincronización simplemente con la aplicación de hormonas y ya sabíamos que supongamos, ¿no? Que entre el día de hoy y mañana había un grupo de animales que tenían que entrar en celo y yo tenía que estar atento a ello y obviamente hacer mi proceso de inseminación o mis procesos de biotecnología reproductiva, ¿no? Mi asistencia reproductiva. Entonces, eso es lo que yo buscaba. Hasta se ha llegado a tal punto de hacer un proceso de sincronización de celo y tener una hora fija establecida para que todos los animales entren en celo al mismo tiempo. Entonces, cualesquiera pues sea la metodología que se utilice para el tema de sincronización, es fundamental siempre, siempre, realizarlo de la mejor manera, ¿no? Todas estas gestiones nos van a garantizar que la reproducción en nuestros animales se dé de una manera adecuada. La sincronización permite concentrar la reproducción de un periodo específico, manejando la eficiencia reproductiva controlada en la ganadería. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. El celo como tal, obviamente son manifestaciones, las manifestaciones nosotros las tenemos que observar y a partir de esas manifestaciones nosotros determinaremos qué animales están entrando en celo. La sincronización ya sería agrupar a un número de animales y empezar a hacer utilizar ciertas metodologías para determinar de que los animales ingresen en celo en un determinado periodo de tiempo y de esa manera pueda tener eh, mayor cantidad de animales en proceso de gestación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que ir viendo es cuán importante es la detección del celo en la reproducción animal, ¿no? Cuán importante puede llegar a ser
No, la detección de celo en la reproducción animal es crucial, crucial, para de esta manera optimizar la eficiencia reproductiva en la ganadería. La identificación del momento preciso en que la hembra esté en celo permite programar la inseminación artificial o el apareamiento natural, maximizando las posibilidades de concepción. Vamos a ir viendo hasta aquí. ¿Por qué se dice crucial? Si no tenemos celo o no sabemos detectar celo, vamos a tener problemas en cuanto a temas de índole reproductiva. ¿Qué va a pasar? Se nos va a ir, cuando tenemos monta natural, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque vamos a tener al toro ahí y el toro va a hacer su trabajo. Simplemente lo que yo voy a hacer es ver en qué momento el toro hace la monta y anotaré mis registros y empezaré a determinar cuál es la fecha probable en que mi animal, si ingresa en un proceso de gestación, cuál será su fecha probable del parto. Para de esa manera yo empezar a tener un mayor control. Pero si hablamos de inseminación artificial, es decir, no tenemos un toro dentro, tenemos que detectar. ¿Por qué? El éxito de la biotecnología reproductiva está en la detección del celo. Yo puedo tener los mejores padrillos a nivel de pajillas, puedo tener la mejor viabilidad a nivel de pajillas, pero de repente no tengo un buen problema, una buena detección de celo. Entonces es fundamental, por eso dice es crucial. Si yo no sé detectar celo para temas de reproducción asistida, no, no voy a tener éxito. Y para ello tengo que tener a mi personal, digamos, de una manera avispada, preparada. Ahora, no es necesario, la experiencia me dice, no es necesario que estemos las 24 horas y los 7 días de la semana detrás de los animales. Hay formas, ya lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir explicando. Hay formas de cómo nosotros podemos sacar o determinar en qué momento mi animal ya entró en celo. Entonces, es fundamental también ello, ¿no? Es un poco también la habilidad de la persona, la habilidad del profesional, la habilidad del ganadero, ir determinando en qué momento, sin necesidad de estar las 24 horas del día con el gato. ¿Sí? Eso es fundamental, básico, ¿ya? L- eh, entonces, si no tengo, ¿por qué les digo que esto es un medio de asunto cuando nosotros tenemos un problema, cuando nosotros hablamos de reproducción asistida? Porque si no tengo, si trabajo con celo natural, ¿qué va a pasar? No determino la hora exacta o la hora precisa o la más cercana al momento en que ya el animal ingresó en celo, al momento de hacer mi inseminación artificial, por ejemplo. ¿Qué va a suceder? Si no tengo una hora precisa, es probable de que yo esté, a ver, mi animal ha ingresado, ya entró en celo como tal aproximadamente 10 de la mañana. Entonces, si entra de acuerdo a mi tabla de procedimientos en la inseminación artificial, a las 12 horas tendría que estar inseminado. Eso quiere decir de que a partir de las 9 de la mañana, perdón, 9 de la noche, yo ya tendría que estar haciendo mi inseminación. A partir de las 9 y 10 de la noche, por ese lapso yo tendría que estar haciendo mi inseminación artificial. Pero ¿qué sucede? El animal ingresó ya entró en celo a las 10 de la mañana, pero no me di cuenta, no me fijé o me fui a hacer otras actividades. ¿Y qué sucede? Que mi animal entró en celo a las 10 y yo regresé 2, 3 de la tarde y me doy cuenta recién a esa hora y aduzco que en ese momento recién ingresó en celo. ¿Por qué? Porque ya, o sea, ya dije, no, recién sí, recién está entrando, no, ya se deja montar, ya recién está entrando en celo, ok. ¿Qué voy a hacer? No voy a inseminar a mi ganado a las 10 de la noche que le debería o le correspondería. Lo voy a hacer a las 3 de la mañana. Ya me pasé del tiempo y me pasa constantemente y digo, no tengo resultados. No, la inseminación no sirve. La inseminación sí sirve, pero tengo que saber justamente detectar el celo. Si no sé detectar celo, la inseminación nunca me va a ser útil, nunca me va a ser valiosa. Va a ser una herramienta que no sirve. Entonces ahí viene el detalle de la importancia. Si no tenemos eso, no estamos bien.
¿ya? Eso es fundamental porque tenemos que tener en consideración también de que grábense esto en la cabeza. Si no tengo reproducción, no tengo producción. Así sea para leche o para carne, no voy a tener producción. Y eso es fundamental. Ahora, el procedimiento de realizar la sincronización, con lo que buscamos con eso es justamente evitar eh, tener los inconvenientes con lo que viene a ser la detección del celo. Si yo sincronizo, obviamente voy a tener días en los cuales yo sé que esos animales van a ingresar y voy a tener mayor cuidado. ¿Puedo mejorar? Por supuesto que sí. Entonces, eso es la importancia de detectar el celo en la reproducción. A partir de ahí, obviamente, aumentarán nuestros números de crías, aumentarán o mejorarán la productividad del rebaño. La detección precisa del celo también nos facilita la implementación de técnicas de sincronización, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es, ¿para qué me sirve? Si no sé detectar celo, cualquier método de biotecnología reproductiva que utilice o reproducción asistida, simplemente lo que voy a tener es problemas porque no sé detectar el celo, si quiero trabajar con celo natural. Por eso es importante esto. ¿Qué métodos tradicionales vamos a encontrar para la detección de celo? Hoy en día tenemos métodos. Yo les voy a ir, conforme mi experiencia, les voy a ir mencionando, incluso les voy a dar de repente algunos tips, ¿no? Entonces, les voy a ir mencionando algunos tips. Dentro de ellos, aparte de los que les voy a ir mencionando de repente, ¿no? Primero es la observación visual. Dentro de lo que es la observación visual, tenemos que observar el comportamiento de la hembra, ¿qué es lo que vamos a empezar a observar? La excitación, o sea, el animal en cierto momento, la vaca en cierto momento, o la hembra, va a tener, empezar a provocar, va a empezar a buscar dentro del rebaño, va a tratar de hacer que llamar la atención. Entonces, eso es lo que va a generar. Va a empezar a montar a otras hembras, porque de una u otra manera va a empezar a decir qué es lo que está buscando o está entrando en celo. Recuerden esto, el animal cuando empieza a montar, la hembra cuando empieza a montar, es porque está primero avisando de que va a entrar en celo, va a entrar. Y normalmente eso lo va a realizar aproximadamente unas 4 horas antes de entrar en celo. Entonces ya tienen ahí un dato importante. 4 horas antes, si yo veo que está entrando, entonces yo ya puedo, no sé, si ya veo que se está empezando a inquietar, veo que está empezando a montar, entonces de 2 a 4 horas aproximadamente dura ese proceso. Obviamente cada animal es diferente, pero les voy dando un dato de 2 a 4 horas antes de ingresar al celo. Entonces, yo ya calculo, si yo me desperté 6 de la mañana, son las 8:30 y veo y empiezo a notar de que el animalito está empezando a hacer eso, entonces calculo, son 8:30, entre las 10:30 y las 12 aproximadamente, ese animalito debe estar ya entrando en un proceso de celo. Estoy observando, eso es observar, estoy observando, me estoy percatando tiempo, me estoy percatando de los movimientos que empieza a generar. De ahí va a permitir que le monte. Una vez que ya permitió ser montada, ya podemos decir que ese animal se encuentra en celo. ¿Cuándo va a pasar eso? De 2 a 4 horas. Entonces, si yo me tengo que retirar, entonces dejo encargado, mira, entre las 10 y las 12 a ese animalito que está ahí, me lo vas a observar. Si se deja montar, tú me vas a apuntar la hora. ¿Sí? Entonces, dejaste encargado y te dirán, mira, sí, ingeniero, doctor, señor, dueño, propietario. Sí, efectivamente, a 11:10 se ha dejado montar por una vaca o por el toro, o se dejó montar por el toro indicador, 11:10. Ah, muy bien. ¿Estoy dentro del lapso? Sí. Ah, perfecto. Listo. Que ahora me toca inseminar, hago mi proceso y ya está.
¿Qué más? Empiezo obviamente a ver cambios a nivel de vulva porque esa vulva se va a empezar a hinchar, a dilatar, como quieren llamarlo. ¿Por qué? Porque obviamente va a alojar, va a haber fluidos, ¿no? Fluidos que sirven como parte de la lubricación para permitir la penetración en el caso que fuese por monta natural, ¿no? Obviamente, ahora, ¿por qué decimos 12 horas después? En el caso de los machos, todavía tiene que hacer el líquido seminal con los espermatozoides un recorrido desde la vagina, desde la vulva, desde la parte de la cavidad vaginal hacia el que dura aproximadamente entre 8 a 10 horas. Nosotros nos reducimos, en el momento de hacer la inseminación, nos reducimos ese camino. ¿Por qué? Porque hacemos el depósito de líquido seminal ya obviamente a nivel de, del útero, que es ya un tiempo menos. Por eso es que se hace ello. ¿Mm? ¿Qué más vamos a ver? Y obviamente actividades frenéticas también pueden indicar el celo. ¿Qué otro? Puede presentar, luego de haber hecho la observación visual, no me fijé en la hora porque de repente estaba muy ocupado o no tenía un reloj, no tenía el reloj. Y ya me empecé a percatar, ya pasaron puedo decir que ya pasaron unas 2 o 3 horas y no estoy seguro porque no tengo toro indicador. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer una palpación rectal? Sí. Esto se va a realizar, esta palpación, para evaluar obviamente la condición del trato reproductor, ¿no? Específicamente vamos a ir directamente hacia los ovarios, determinar cómo se encuentra el útero y se buscará la presencia de folículos ovarios que indiquen la fase de celo. En este caso, al momento T, no vamos a encontrar un folículo obviamente como tal, sino que vamos a encontrar una pequeña herida dentro del el ovario porque obviamente ya se hizo la liberación del óvulo. A partir de ahí, o algún folículo que se encuentre, eh, digamos, a punto de colapsar, o sea, es decir, de hacer un proceso de liberación. Eso es lo que podemos encontrar. Entonces, ¿la palpación nos puede servir? Sí, a partir de ahí puedo más o menos sacar la hora aproximada o el tiempo que ya transcurrió desde que ingresó en celo, si es que ya está en celo, desde que ingresó en celo, entonces y determinar una hora de hacer la asistencia de eso. Marcadores de monta. Se utilizan dispositivos de observación como crayones de colores en la espalda o lomo de la hembra cuando es montada. Se produce una mancha visible en el crayón indicando la actividad de celo. ¿Esto qué pasa? Ahí te vamos a ver unas imágenes. Eso lo ponemos a un toro indicador, ¿no? Un toro indicador lo ponemos a nivel de la quijada. Y al momento de va a golpear y va a liberar una tinta. Esa tinta nos va a indicar de que ya ese animal se ha dejado montar. Hay algunos, en este caso, marcadores que son simples, puede ser con un toro desviado, puede ser con una vaca que de repente le guste montar vacas que están en celo, lo puedo tener ahí, entonces me va a indicar de que entro en celo. Dentro de estos marcadores vamos a encontrar de dos tipos, uno que va cambiando de color de acuerdo al tiempo que está expuesto. Obviamente al cambio, yo cuando veo una coloración ya determinaré en mi escala de colores qué tiempo ha transcurrido desde el momento que se dejó montar. Me va a ser mucho más fácil, mucho más útil, mucho más preciso. ¿Sí? Como hay otros que simplemente es un color determinado que no tiene ningún tipo de variación. Aquí entra un poco a tallar la habilidad y la experiencia para determinar qué periodo de tiempo ha transcurrido desde que fue montada, hasta obviamente si está seco, si está más fresco, ¿no? ¿Por qué? Porque esta pintura normalmente, si bien es cierto, no cambia de color, pero puede tener un proceso de secado lento, que nos puede ayudar un poco a determinar el tiempo el cual ya ha sido montada. Y finalmente, uso de machos detectores, ¿no? Los machos detectores, en este caso, en la mayoría de los casos, puede ser un macho que ha sido vasectomizado, es decir, que sí va a ser un proceso de monta, ya en un proceso de monta,
pero obviamente no va a liberar ningún tipo de líquido espermático. Si lo este, eyacula, simplemente no va a tener carga espermática, entonces no hubiese ningún inconveniente. Y al mismo tiempo puede ser también un toro con desviación peniana, que hoy en día ya no se está utilizando mucho por un tema de evitar el estrés en los animales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a determinar es eso, el toro detector nos permite saber, a este toro podemos ponerle lo que veníamos diciendo, el tema de la marca de monte, ¿no? Esto es lo que vamos a ver entre vacas. Si yo tengo una vaca, normalmente cuando la vaca va a iniciar su proceso de celo, va a montar, va a hacer esto, ¿sí? Luego, ya les dije, después de un periodo de 2 a 4 horas, va a dejar de hacer esto y simplemente se va a dejar montar, ¿ya? Se va a dejar montar. Una vez que se dejó montar y está quieta, así como está en la imagen, supongamos, así se quedó quietecita y no hizo nada, entonces ya puedo decir de que esa vaca ya está en celo, porque ya se dejó montar. Obviamente sus compañeras pueden eh, hacer este proceso. Si tengo un toro, va a ser mucho mejor, un toro detector, porque ese toro, al momento de subir, es porque ya y se deja la vaca, es porque ya está ok. Entonces, eso es lo que va a suceder. Ya, eso tenemos que tener en cuenta. Esto es lo que les decía. Al momento de el toro o la vaca que tenga esto, no incomoda mucho al animal, no lo incomoda, ¿no? Entonces, cuando tenga esto, al momento de que baje de hacer la monta, siempre va a golpear esta zona en la parte de la cola, en la base de la cola. Y va a dejar, y va a dejar, y va a dejar una mancha, ¿no? Y va a dejar una mancha. Ahí no se ve. Pero va a dejar una mancha a este nivel, ¿no? A este nivel. A donde está ahorita el pecho, a ese nivel deja la mancha. Deja la mancha. Esto es como una campanita que al momento de que hace contacto, suelta la pintura y ya está, ¿no? Y ya está. Deja la pintura y se va. Como les decía, esto vamos a encontrar dos tipos de pintura, unos que se van a ir cambiando de color de acuerdo al periodo en el cual ya ha ido después de haberse liberado en la pintura y otro que no cambia de color, se mantiene, simplemente es que nos avisa que ya entró o que esa vaca ya está en celo, ¿no? Y obviamente lo que ya veníamos diciendo, el tema de la palpación, ¿no? Palpación para determinar o ir determinando cuál es el periodo en el cual ya se hizo el proceso de ovulación. Ahora, la tecnología de monitoreo en detección de celo, hoy en día ya se está llegando a este nivel. Ya se está llegando a este nivel. Y lo que hacemos es simplemente, en algunos casos, la aplicación de un pequeño bolo, ¿no? Un pequeño bolo, es decir, ponemos un chip dentro de ese bolo y lo que nosotros mandamos dentro de ese bolo, es decir, ese bolo se llama así porque tiene un peso específico para que se encuentre durante toda la vida del animal ese bolo dentro del rumen. A partir de ahí, obviamente, va a empezar el chip a funcionar, obviamente está bien recubierto para evitar que los líquidos ruminales, todo, no lo afecte. Entonces, como va a tener peso, no va a pasar a la siguiente cavidad y por ende no va a terminar siendo evacuado en el momento que hace el animal sus excretas. Ese chip nos va a ayudar a determinar y podemos hacer un monitoreo y ya de una manera más específica. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar collares y dispositivos de seguimiento. Estos collares también vienen con un chip y obviamente ese chip ya tiene todo el acondicionamiento, esos collares tienen todo el acondicionamiento para poder determinar los cambios de calenturas,
cambios a nivel hormonal, incluso nos pueden ayudar a hacer detección temprana de enfermedades, ¿no? Estos equipos de sensores de movimiento y posición nos ayudan, son colocados en animales y nos permiten detectar cambios en el comportamiento como el aumento de la actividad y indicativo de celo. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente cuando un animal se encuentra en una, o- en una situación de reposo, es decir, no está en celo, está en una situación normal de reposo, entonces su actividad se va a controlar, ¿no? Su actividad es la misma, va a ser la misma, ¿no? Casi siempre. Cuando ya un animal se encuentre ya con un proceso de querer ingresar en un periodo de celo, ¿no? Lo que va a empezar es a tener mayor movimiento, lo que ya nos puede ayudar y nos puede indicar de que ese animal está por ingresar a un periodo de celo y obviamente los collares nos van a mandar esa información a los dispositivos de seguimiento, computadoras, móviles, etcétera, etcétera. Van a mandar una alerta y obviamente ya nosotros podemos estar atentos, ¿ya? ¿Qué otros más vamos a ver? Sistemas de monitoreo electrónico, en este caso dispositivos se registran y analizan datos fisiológicos con la temperatura corporal y la conducta eléctrica vaginal para identificar patrones asociados a ciclos reproductivos. Esto lo podemos hacer con lo que les decía, los bolos y los chips. Los collares también pueden llegar a servir, por supuesto que sí, pero ya existe un sistema como tal, ¿no? Obviamente, al haber ciertos cambios, tanto de temperaturas y todo lo demás, nos pueden hacer, nos pueden determinar de que el animal está por ingresar en un proceso ya de celo. Como les decía, en algunos casos ya es completo y nos pueden decir incluso de que hay algún proceso que sea infeccioso u otros problemas de salud. Cámaras de video y análisis de imágenes. Esto ya también se puede utilizar. Si no quiero a mi personal, quiero tener a mis animales, lo que puedo utilizar es cámaras, como cámaras de video y vigilancia, es decir, con este trato de sincronizar y ocupar el mayor espacio posible. Esto lo puedo utilizar sobre todo en animales que se encuentren estabulados, ¿no? El sistema de monitoreo visual, como ya lo hemos visto, sería parte de un proceso tradicional, simplemente que al ser monitoreado desde distancias lejanas nos puede favorecer. Es decir, yo no puedo estar presente en mi finca, estoy haciendo alguna actividad y por X motivo tengo un tiempito y puedo hacer el seguimiento desde donde esté, ¿no? Desde donde esté. No estoy en mi finca, no estoy en mi ganadería, me estoy de repente 2 horas haciendo algún tipo de trámite hasta que me atiendan, lo voy monitoreando y voy viendo, voy siguiendo la secuencia y puedo hacer una llamada y decir, mira, estoy viendo este animalito que se encuentra en tales condiciones, se han dado cuenta, se han fijado, avísenme, infórmenme y ya pues obviamente los que están cerca dirán sí o no a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces nos permite ello, ¿no? Nos permite hacer un tema de monitoreo y ir pidiendo obviamente eh, eso de acá. Obviamente, incluso ya esto de acá, nosotros podemos instalar eh, programas, softwares, aplicaciones que tienen ya ciertos logaritmos, ¿no? Que nos permitan reconocer o identificar algunos animales, ¿no? Que ya tengan cierta característica y también nos puedan mandar una alerta, ¿no? Pues todo esto ya con la tecnología actual podemos hacer de que funcione como, no simplemente como una cámara de videovigilancia, sino que también nos permite y nos sirva para poder diagnosticar o hacer la detección de cero de manera oportuna. Dispositivos de detección de monta, sensores que registran el movimiento característico durante el acto de monta, ¿no? Esto puede ser con el bolo que decíamos que ya de repente percibe un peso fuera de lo normal, obviamente que soportar el peso del toro o de la vaca que le monte, obviamente va a generar una resistencia y puede, perdón, y puede en este caso hacer de que ya hay un proceso de iniciación de celo, ¿no? Sensores de pH y progesterona, monitores de cambio del pH a nivel vaginal, a niveles hormonales de progesterona, proporcionando información precisa del estado reproductivo de la célula, ¿no?
Estos sensores igual se van a nivel de chip, pueden ir dentro de los collares o pueden ir a nivel del body, ¿no? Yo lo que, cualquiera de los dos que se desee utilizar es válido y es recomendable, ¿no? Las variaciones son mínimas, siempre va a haber entre una metodología y otra una variación que no es muchas veces, al momento de tomar una decisión, no es tan significativa, ¿no? Y obviamente la utilización de aplicaciones móviles y plataformas online, ¿no? En algunos casos de carácter gratuito, ya nos pueden servir, ¿no? Como herramientas que permitan a los ganaderos registrar, analizar datos de celos, facilitar toma de decisiones y toma de decisiones. El detalle es de que estas aplicaciones en forma online muchas veces simplemente en modo de demo, o sea, de manera demostrativa, perdón, nos permiten hacer un trabajo con lotes pequeños de 30 animales, ¿no? Tendremos que comprar ya la aplicación como tal o suscribirse de manera mensual o anual. Ya ahí nos pueden dar eh, la utilización de una manera mucho más amplia, ¿no? En algunos casos, como hay aplicativos que son de manera gratuita y se pueden trabajar muy bien. Entonces, lo que les decía, los collares pueden ir ya sea a nivel del cuello, que es lo que mayormente yo les recomiendo, a nivel de patas no tanto, porque el animal se encuentra muchas veces, sobre todo si están en sistemas semi-intensivos o extensivos. No lo recomiendo porque el animal está en constante desplazamiento, porque entonces puede haber, se puede humedecer. Si bien es cierto, estos collares se vienen muy bien recubiertos para aguantar humedades humedades extremas, pero igual es preferible no arriesgarse, preferible que esté en el cuello, visible, mucho más visible, ¿no? Que las patitas de repente podemos confundir y de repente se puede extraviar, ¿no? Incluso en sistemas intensivos y súper intensivos es preferible poner los collares de manera que puedan ser más visibles, sobre todo, ¿no? Pero ya entra a criterio de cada uno de ustedes. El monitoreo va a ser igual, eh, obviamente va a medir el desplazamiento que tiene de manera diaria, desplazamiento que tiene, por eso decir, supongamos que un animal tenga un desplazamiento en un sistema extensivo de, no sé, 10 kilómetros al día. ¿Por qué? Porque el animal está buscando alimento y todo lo demás, ¿no? Obviamente, cuando eso entre en un proceso de celo, eso va a cambiar. Ese día no va a tener 10 kilómetros de recorrido, va a tener más. ¿Por qué? Porque va a estar más inquieta, va a estar más activa, va a estar provocando, entonces va a tener mayor desplazamiento. Entonces, ya es un indicativo, ¿no? Ya, entonces hasta ahí lo que vendría a ser la detección de cero. Antes de pasar a este tema, al siguiente punto, que es la sincronización estral, les voy a dar algunas cositas que a mí, por ejemplo, me sirven, ¿no? O que cuando yo voy a hacer asesoramientos, les explico a mis ganaderos cuando empieza el proceso de inseminación, siempre cuando se empieza un proceso de biotecnología reproductiva, en este caso, es siempre empezar de a pocos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso que yo normalmente utilizo para hacer una detección de cero? Entonces, yo no estoy 24/7 y ni las 24 horas del día. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener 3 horarios fijos en los cuales yo voy a evaluar comportamiento del animal, que serían 6 de la mañana, mediodía y 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente me voy a plantar por un periodo de 20 a 30 minutos. ¿Sí? Plantar, es decir, me voy a posicionar en un lugar en donde voy a ver el comportamiento de los animales. Si yo veo un comportamiento extraño, es decir, veo un animal que está teniendo mayor actividad, yo ya voy a tomar un apunte. Obviamente conozco a mis animales, identifico los tal, voy a tomar un apunte, identificar a mi animalito. ¿Y para qué? Para que a las 12, yo nuevamente cuando vuelva, vea cuál es el comportamiento de ese animal. Si continúa con ese comportamiento que estoy viendo, o de repente ya hubo alguna otra cosa. Ya, ¿no?
y lo mismo desde las 12 hasta las 6, así. Entonces voy anotando y voy viendo comportamientos. ¿Cómo sé en qué momento o cómo voy a determinar la hora de que si un animalito ya entró en serio? ¿Sí? Fácil. Cuando yo veo que un animalito, supongamos 6 de la mañana, está empezando a montar, obviamente yo ya voy a ir determinando de que más o menos entre un lapso de 2 a 4 horas. ¿Sí? Listo. Entonces, yo 6 lo veo así, entonces quiere decir que más o menos entre las 10, entre las 8 y las 10 debería estar entrando. ¿Sí? A las 12 yo ya veo que se deja montar. Entonces, ya tengo ahí un primer dato que entre las 8 y las 10 debió haber entrado ese animalito en serio. Ahora, si yo quiero entrar un poquito más profundo, ya yo me voy a acercar al animalito. Si no tengo un macho detector, no tengo toro, no tengo nada, lo que voy a hacer es, me voy a acercar al animal, ¿no? Le voy a empezar cuando ya me voy a acercar y obviamente voy a empezar a ver. Si el animalito todavía está medio, todavía está como que nerviosa, como que todavía su actividad tiene todavía una actividad que quiere montar, eso quiere decir que más o menos cercano a las 10 de la mañana ha tenido serio. Pero si el animalito ya está más tranquila, ya está más entrando, quiere decir que más o menos entre las 9 8 de la mañana ha entrado en celo, ¿sí? Eso es lo que yo normalmente hago. Desde eso les enseño al personal que trabaja conmigo, les transmito a los ganaderos que también trabajan conmigo y poco a poco ellos van entendiendo la metodología, me van preguntando y les voy respondiendo y les voy dando. Y de esa manera ya pueden ellos detectarse. En la noche me preguntan, y en la noche, si a las 6 dejaste, sí, obviamente que yo a las 6 de la mañana, a 6 de la tarde, o 6:30 aproximadamente, que me retiren, lo que voy a ver comportamiento. Y es muy frecuente y la mayor cantidad de celo que se da, mayormente se da en horas de la noche. Entonces, miro comportamiento. Igual. Obviamente, entre uno y otro hay 6 horas aproximadamente y el otro es un poco más seco. Obviamente yo le tengo que decir, porque yo no voy a regresar. De repente hay alguien que está cuidando a los animalitos. Voy a decir, mire, este animalito hay probabilidad de que en horas de la noche entren en celo. Más o menos, obviamente por el movimiento, por el comportamiento, yo ya calcularé una hora aproximada y obviamente la persona que esté encargada de la noche dirá si se cumplió. Muchas veces se da. El comportamiento del animal nos puede ayudar, nos permite, en este caso, a nosotros calcular aproximadamente la hora en la que puede entrar en celo o la hora en la que ya entró en celo. ¿Sí? Ahora sí. Pasamos a esta segunda parte que vendría a ser el proceso de sincronización estrual, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el ciclo estral dura 21 días, ¿no? Tenemos el proestro, el estro como tal, ¿no? El metaestro, en este caso, el metaestro, el diestro, el proestro y el estro, ¿no? Entonces, eso tiene un proceso de 21 días. ¿Sí? El estro como tal, es decir, el celo como tal, tiene un periodo de 14 a 18 horas aproximadamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer con la sincronización de celo es, en este caso, lo que vamos a utilizar, lo vamos a utilizar como una estrategia. Ya la sincronización de celos se va a utilizar como una estrategia para poder tener o poder lograr que un grupo de hembras alcancen el estro o el celo de manera simultánea. ¿Sí? Obviamente, la sincronización de celo lo puedo realizar o tengo métodos para poder realizar esto. ¿Sí? Entonces, puedo realizar de que ingrese, como les decía inicialmente, entre hoy y mañana me entren en celo. Entonces, yo estoy atento, entren en celo, estoy haciendo mi inseminación. ¿Ya? Dentro de ellos vamos a ver, obviamente, vamos a encontrar algunos métodos, ¿no? Los métodos más usados
son los protocolos hormonales. Y dentro de los protocolos hormonales vamos a encontrar una infinidad. Nosotros nos vamos al Google, ponemos un protocolo y vamos a encontrar ahí un sinnúmero de cuál va a ser lo que nosotros vamos a utilizar. Obviamente, si nosotros somos profesionales, obviamente empezaremos a buscar cuáles son las características que pueden servir a tal o cual protocolo, ¿no? Si somos ganaderos, lo que tenemos que hacer es obviamente buscar a nuestro profesional de confianza y empezar a conversar. Mira, quiero utilizar este método de sincronización con este protocolo hormonal. ¿Podría funcionar acá? Sí o no. ¿Sí? Porque no todos los protocolos funcionan en diferentes sitios, ¿sí? Justamente por eso hay una infinidad de protocolos, porque tenemos diferentes eh, microclimas, y los microclimas también influyen dentro de los protocolos hormonales. ¿Qué otros métodos vamos a encontrar? Vamos a encontrar dispositivos de liberación controlada de hormonas. En este caso, vamos a encontrar dispositivos intravaginales. No voy a llamar nombres, los dispositivos intravaginales. ¿Ya? Estos dispositivos nos ayudan un poco a tener una liberación controlada de progesterona que nos pueden ayudar a tener una mejor sincronización de células. En este caso, la sincronización con estos dispositivos ya nos pueden dar un horario determinado en los cuales van a ingresar en célula. ¿Se puede combinar los protocolos hormonales con los dispositivos de liberación? Sí, sí. Dentro de los protocolos hormonales igual se puede encontrar dentro de ellos la utilización de los dispositivos de liberación controlada de progesterona, ¿no? ¿Hay otros métodos de estos dispositivos de liberación? Sí, hay otros que se utilizan a nivel de oreja, etcétera, etcétera, pero el que más se utiliza es el del implante intravaginal. Iluminación controlada también se puede utilizar. Esto de repente ya es muy, muy fuera del protocolo, perdón, de los protocolos hormonales. Se puede hacer juegos, es decir, ¿qué es lo que viene a ser la iluminación controlada? Es el juego de luces, ¿sí? Lo que buscamos es, si conocemos un poco la forma en la cual se da la estructura del ciclo estral, lo que nosotros vamos a buscar, lo que nosotros vamos a determinar son las horas luz, ¿ya? Entonces, si le doy un periodo mayor de luz, puedo hacer de que mis animalitos puedan ingresar de manera simultánea a tener celo. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto que sí. Es poquito dificultoso porque tenemos que determinar las horas luz para poder llegar a eso, ¿no? Y técnicas bueno, y las técnicas de detección y manejo de celo. Entonces, si yo sé detectar, como les decía anteriormente, entonces se nos va a hacer mucho más fácil hacer procesos de sincronización. Por ejemplo, en casos de cerdo es muy fácil hacer un proceso de sincronización. Basta que un animalito entre en celo, una hembra entre en celo, y yo junto a esos animales con una hembrita en celo, las demás hembras, puedo hacer de que en ese periodo de tiempo todas pueden ingresar en celo. En el caso del ganado vacuno, lo que más se utiliza son los protocolos hormonales y los dispositivos de liberación de progesterona, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener ahí. ¿Ya? Vamos a... Eso es lo que tenemos que tener en consideración, ¿ya? Entonces, estos son los protocolos que más se usan. Esto de la iluminación controlada eh, no se utiliza mucho, no se utiliza mucho porque digamos que es un poquito tedioso, porque tenemos que estar muy pendiente de las horas de luz que se van a dar. Ahora, lo que nosotros tenemos que, en lo posible, es cuando hablamos, por ejemplo, de qué tipo de color de luz, ¿sí? Si nosotros queremos, va a depender de nuestro manejo, ¿ya? Si son vacas que están 100% estabuladas, obviamente muchas veces tenemos de que no solamente la radiación solar que ingresa, ¿no? Nos da una luz, sino que a veces nos apoyamos de luces artificiales. Las luces que nosotros utilicemos en ese proceso, esas son las mismas que vamos a utilizar. Si es un proceso en el cual mi animal se va al pastoreo, entonces yo tengo que simular un poco, obviamente, la radiación solar. Entonces tendría que utilizar focos incandescentes de color
amarillo, ¿no? Que se utilizan, incluso estos foquitos también se utilizan para el tema de la calentura que se tiene que hacer a los pollos, focos incandescentes, ¿no? Pero va a depender obviamente del tipo de manejo que nosotros tengamos. Entonces la utilización de la iluminación va a depender. Si se van al pastoreo, tengo que utilizar estos foquitos incandescentes de color amarillo porque obviamente están simulando un proceso de radiación solar, ¿no? Pero si están estabulados, mis animales no salen absolutamente para ningún sitio, la coloración, si bien es cierto, están bajo sombra y normalmente no hay una radiación directa, entonces es una luz y utilizo luz blanca, los LEDs, etcétera, etcétera, puedo seguir utilizando eso sin ningún problema. Obviamente lo que tengo que controlar es el tiempo, ¿no? Para ello. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con el proceso de sincronización de celo es iniciar muchas veces una nueva. ¿Qué pasa? Muchas veces me han preguntado, ingeniero, hace 2 días o 3 días que mi vaca entra en celo. Ya, pero como está separada para el trabajo, no le metió todo, no le he hecho nada. ¿Afecta? No, no afecta de que haya pasado 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque con la sincronización, lo que nosotros vamos a generar es de que esto se inicie nuevamente. Obviamente, si están 2 o 3 días, me favorece porque está en ese proceso y lo único que voy a hacer es todavía a retener un poquito más y listo, ya está. Inicio mi nueva onda folicular. Esto se llama onda folicular. Entonces, esto es lo que yo voy a generar, una nueva onda folicular. Supongamos que estén días de tener igualito, no hay ningún problema. Como se está haciendo el trabajo de manera exógena, obviamente se va a tener que iniciar su proceso de regresión y todo lo demás, y se va a iniciar un nuevo proceso de onda folicular. Para mí, si quieren trabajar con sincronización de células, es preferible trabajar con dispositivos liberadores de progesterona. ¿Por qué? Porque eso demora un poquito más, ya, demora un poquito más, voy a tener, y no voy a alterar tanto, no voy a generar un desorden en el animal, sino que al contrario, de esta manera puedo ordenar. Cada 21 días voy a tener serie, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Hay protocolos hormonales, por ejemplo, la prostaglandina tiene un protocolo que es la 1.11, aplico hoy día, por decir, ya 11 días nuevamente. Obviamente, dentro de esos 11 primeros días va a entrar en un celo, que no voy a utilizarlo, y a los 14 días va a entrar en un celo ya con mayor fertilidad y puedo hacer la utilización. En el caso, por ejemplo, del estradiol, puedo aplicar, a los 3 días el animal va a entrar en celo, pero no sé qué tan viable pueda llegar a ser ese celo. Eso tenemos que tener en cuenta. En cambio, con estos protocolos con los dispositivos intravaginales, es mucho mejor. Ya es mucho mejor. Vamos a ver algunos casitos prácticos, ¿no? Esto es lo que hacemos con el proceso de sincronización, es lo que hacemos. Hacer de que mis animales, supongamos, tengan 10 animalitos, lo que quiero es que los 10 entren en celo al mismo tiempo. Lo que voy a generar es un nuevo proceso de onda folicular. Perdón, un proceso, nueva onda de ciclo estrógeno. ¿Ya? Vamos a ver casos prácticos. El primer caso dice detección de celo con dispositivo electrónico. ¿Ya? Dice el problema que voy a tener o el problema que se puede presentar, ¿no? Un ganadero desea mejorar la detección de celo en su rebaño, ¿no? En su rebaño de vacas lecheras para optimizar el momento de la inseminación artificial. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso, lo que yo quiero es que me diga, o sea, no quiero sincronizar, simplemente lo que quiero es tener una mejor detección de celo. Y para ello voy a monitorear de manera electrónica. ¿Cómo lo voy a resolver? Lo voy a resolver implementando collares con sensores de movimiento y posición en las vacas. Estos dispositivos me van a registrar patrones de actividad como aumento en el movimiento, comportamientos específicos asociados al celo. La información recopilada se puede visualizar en una plataforma online, es decir, puedo llevarla a mi celular mientras esté en internet, va a proceso, veo la información, yo soy el ingeniero, me voy, no paro en granja, veo mi plataforma y bueno,
la vaca X va a esta vaca X, es probable que en estos días esté entrando en celo porque estoy viendo mayor actividad, ¿no? Y obviamente me va a proporcionar alarmas. O de repente me voy y cuando estoy ahí, plum, me sale la alarma, me suena la alarma y digo, la vaca X ya está en celo. De repente no he sido curioso, no he visto movimientos, no he visto comportamientos, simplemente estaba conversando con el personal y miren, me está diciendo, ah, sí, sí, ya el operario obviamente me dirá si efectivamente, sí, ingeniero, sí, ha estado inquieto hoy día en la mañana. Ah, ya, mira, me dice que ya debe estar en celo. Bueno, vamos, observamos y obviamente ya vamos a determinar ya tomaremos, ah, ya, sí, ya está en celo, ya es comportamiento, ya se está dejando montar, entonces esto me avisa a tal hora tengo que estar inseminando, ¿no? Otro casito, caso número 2, ¿no? Sincronizamos celo con estrógeno, con un protocolo hormonal. Un criadero de bovinos busca sincronizar el celo estral de un grupo de hembras para optimizar la eficiencia reproductiva, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a implementar un protocolo hormonal con prostaglandina y hormonas gonodotropinas. Asimismo, la prostaglandina para inducir la luteólisis y posteriormente inyecta hormonas de gonodotropinas para estimular la ovulación, ¿no? Este protocolo sincronizará la fase del ciclo estar en un grupo, permitiendo realizar la inseminación o apareamiento en un periodo específico. Esto es un protocolo hormonal, ¿ya? Nos está utilizando dos tipos de hormona, ¿sí? Dos tipos de hormona para hacer dos procesos diferentes, ¿ya? Entonces, liutólisis lo que quiere decir es de que con la prostaglandina lo que está buscando es de que si hay una dinámica folicular, ¿ya? Se pueda dar, perdón, hay una dinámica del cuerpo lúteo, se pueda este, romper ese cuerpo lúteo e iniciar automáticamente un proceso de, de ovulación, ¿no? Empieza nuevamente, se regresiona el cuerpo lúteo y empieza una nueva onda. Y lo que buscamos es, con las gonadotropinas, hacer la estimulación de que haya un celo fértil. Este es un protocolo que se puede utilizar y lo que buscamos con este protocolo es de que los animales entren en un determinado periodo de tiempo. Ya, aproximadamente esto debe estar entre los 10 a 12 días aproximadamente, ya va a entrar en celo el animal, ¿sí? Va a entrar en celo y lo que vamos a hacer, en algunos casos es preferible más o menos a los 14 días, ¿ya? A los 14 días. Entonces lo que vamos a hacer es de que el animalito, en este caso, o el grupo de animales va a entrar aproximadamente al día 14, va a entrar en celo, ¿ya? Al día 14 va a entrar en celo, entonces obviamente el día 14, pongamos, es que soy. Entonces, entre ayer yo ya tengo que estar mosca porque puede haber que se adelanten algunos, como puede que todas entren en celo el mismo día y puedo hacer mi proceso de inseminación. Y un tercer caso que sería obviamente la sincronización con dispositivos de liberación de progesterona, ¿no? En este caso, deseamos sincronizar el ciclo estar en vacas para facilitar la gestación reproductiva. Utilizamos implantes intravaginales, ¿no? De progesterona para simular la fase lútea del ciclo estral. A retirar, empezamos a desencadenar la ovulación sincronizada, ¿no? Obviamente podemos utilizar otras hormonas adicionales para hacer de que haya una mayor probabilidad de que la ovulación sea muy fuerte, ¿no? Esto permitirá realizar inseminación artificial en intervalos y poder mejorar la eficiencia reproductiva en el rebaño. ¿Sí? Hasta aquí la parte expositiva. A partir de estos momentos tenemos unos minutos para la ronda de preguntas, ¿no? Si hubiese dudas o consultas, ya lo pueden ir haciendo. Había una pregunta que ya más o menos lo fui respondiendo al momento de hacer la explicación, que era el tema de qué tipo de luz utilizo. El tipo de luz va a depender obviamente del tipo de manejo que tenga, ¿ya? Si están al pastoreo, entonces trataré un poco de simular
radiación solar, ¿no? Y obviamente tengo que utilizar focos incandescentes, en este caso de color amarillo, ¿no? O si hubiese un foco que se asemeje mucho a estos focos incandescentes, porque estos focos incandescentes tienen la propiedad de que jalan demasiado fluido eléctrico o consumen demasiado fluido eléctrico, entonces se podría ver, ¿no? Lo cierto es de que simule un poco el tema de la radiación solar. Sí. Si hubiese consultas o dudas, les doy un par de minutitos. Caso contrario, ya iríamos terminando eh, esta noche de capacitación. Hola, buenas noches. A ver, vamos a ir viendo ahí algunas consultitas. Ya. Dice, buenas noches. ¿El cipronato de estradiol se puede usar para la sincronización de celos? Sí, sí se puede utilizar para la sincronización de celos. ¿Qué diferencia existe? Te voy a dar un poquito la diferencia que existe entre el benzoato de estradiol y el cipionato de estradiol. El cipionato de estradiol es dentro de los estradioles el que tiene una vida media mucho más prolongada, ¿no? El cipionato de estradiol puede permanecer en el organismo del animal hasta 48 horas aproximadamente, de 36 a 48 horas aproximadamente. En el caso del cipionato de estradiol, no supera las 12 horas de vida, o sea, o disponible dentro de eh, el organismo humano. Ya, esa es un poquito la diferencia. Si se puede utilizar, cumple la misma función. En este caso, como te digo, es un poquito más prolongado. Lo que te recomiendo es, en el caso del cipionato de estradiol, trabajarlo de mejor manera, no solo como cipionato de estradiol, sino utilizando los implantes intravaginales. Puedes reemplazarlo. Puedes reemplazar el cipionato por benzoato en la última aplicación, sobre todo. ¿Ya? A ver, acá hay otra consulta. Dice, "Ot- otro indicador de receptividad en hembras en celo es la filancia de... hembras en celo es la filancia de secreción. A ver, sí, en cierto modo, si nosotros somos muy cuidadosos, ¿qué sucede? El animal, la hembra, cuando va a entrar en celo, va a preparar todo, ¿sí? Va a preparar. Entonces, dentro de su proceso de preparación, va a hacer una lubricación de la parte vaginal. Entonces, va a haber secreción, ¿ya? Va a haber ciertas secreciones y nos puede ayudar a determinar el celo con precisión. Sí nos puede ayudar a tener un poco más podemos llegar a tener un poco más de presión. ¿Por qué? Porque mientras esté ¿por qué? Porque una vez que la vaca o la hembra está en celo, cuando de una manera natural el toro lo que va a hacer es montar, ¿ya? Montar. Entonces, esas secreciones, esos pequeños fluidos, nos pueden ayudar a nosotros a determinar más o menos el periodo en el cual el animal ya está o ha estado en serio, o va a estar en serio, ¿no? Sí nos ayuda mucho como un indicador, pero obviamente tenemos que ser minuciosos. Lo que pasa es que nosotros simplemente nos vamos se montó y no nos acercamos más allá. Ese es un detalle que tenemos que tener, ¿ya?
¿A las cuantas o a los cuantos días su prefecto el cipionato? A ver, en este caso los estradioles, más o menos a los 3 días ya tienen efecto. Cualquiera de los estradioles, el benzoato, el cipionato, el valeriato, eh, te da más o menos manifestación de celo a partir del tercer día. ¿Sí? Entre los 3 a 5 días aproximadamente. Ese es el promedio. A partir del tercer día, máximo al quinto día ya te debe estar dando, eh, en este caso, en este caso ya te puede dar manifestaciones de celo. ¿Ya? Buenas noches. ¿Por qué se presenta el celo silencioso? El celo silencioso tenemos múltiples motivos. Uno de los primeros motivos los cuales tenemos los celos silenciosos es una mala nutrición. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero? Si puedo tener a mala nutrición, por ejemplo, la ausencia de sales minerales. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos una práctica a veces un poquito inadecuada, ¿no? Eh, las sales minerales se debe suministrar de manera diaria, sales minerales. ¿Por qué? Porque ahí van a entrar los minerales y hay algunos minerales que están enfocados en la parte reproductiva, ¿ya? Entonces, si yo doy sales minerales una vez a la semana, entonces el animal nutricionalmente no se encuentra eh, bien, y obviamente la ausencia de ciertos minerales va a hacer de que el celo no se manifieste como tal. ¿Ya? Uno es el factor nutricional. Otro factor puede ser la condición corporal del animal, que está un poco relacionado con el tema de nutrición, obviamente, que si hay deficiencia de nutrientes, mi condición corporal de mi animal no esté de manera adecuada. Si el animal está en condición corporal, normalmente yo lo miro del 1 al 5. Si está en condición corporal eh, 1 o 2, entonces no hay una buena alimentación, tampoco una buena nutrición, y el animal no va a tener condiciones como para manifestar el celo, ¿ya? Lo otro puede ser factores nutricionales, perdón, factores hormonales, ¿ya? Dentro de los factores hormonales puede ser de que no se esté sintetizando el estradiol dentro del animal de una manera adecuada. Entonces hay deficiencia de la síntesis de estradiol en el animal, ¿ya? Y eso está relacionado a lo que les decía inicialmente, a un factor nutricional. Al no tener ciertos minerales, no se está dando la síntesis del estradiol, porque es el estradiol el que hace que se den las manifestaciones de sed, ¿ya? Esos pueden ser los factores por el cual no hay o se está presentando un celo silencioso. Entonces, si te vas dando cuenta, de una u otra manera, el factor nutricional cumple un rol fundamental dentro de ello. Y lo otro puede ser problemas de salud, ¿no? Puede estar presentando algún tema o ha presentado algún tema infeccioso, está saliendo un cuadro infeccioso, que puede de que haya creado un pequeño desbalance a nivel del organismo del animal y que no se pueda, ¿no? Pero generalmente es por lo que te dije inicialmente. ¿Sí? Bien, Ingeniero, disculpe, en el sí, Facebook tenemos preguntas. El ya. participante Ludwig pregunta si una vaca primeriza o las vacas primerizas se pueden inseminar. Sí, por supuesto. Es más, en vacas primerizas, es decir, en vaquillonas o novillas, como conocen algunas, eh, se tiene mayor porcentaje de preñez porque son animales que no han tenido ningún tipo de contacto todavía reproductivo, y entonces el útero de estos animalitos está sumamente limpio. Entonces hago mi proceso. Si ustedes quieren iniciarse como inseminadores, empiecen a inseminar en vaquillas y van a ver los famosos que se van a hacer, porque el porcentaje que van a tener de prendimiento en vaquillonas, es decir, en vacas primerizas, es el mayor. Ahí puedes llegar tranquilamente al 100% de inseminación, si tienes obviamente una buena detección de semen, ¿no? Sí, sí, no hay ningún problema.
Todas las hembras pueden ingresar al proceso de inseminación desde su primer servicio. Así que no hay ningún inconveniente. Otra consulta era que el protocolo de sincronización de celos sería el más adecuado en vacunos de sistemas semi-intensivo para la sierra. Y ya, en términos generales, digamos que vamos a tener mayor éxito en procesos de sincronización de celos en animales que estén bajo un sistema semi-intensivo. De semi-intensivo en adelante, ¿no? Semi-intensivo, intensivo, súper-intensivo. A partir de eso vamos a tener, independientemente de la zona, vamos a tener mayor éxito, vamos a tener mayor porcentaje de preñez bajo estos sistemas. ¿Por qué? Porque estamos controlando con este sistema muchos factores que pueden ser adversos, ¿no? Uno de los primeros motivos es de que el desplazamiento excesivo puede generar de que nos den celos cortos, es decir, de que un celo que normalmente, o sea, cuando se utiliza inseminación, desde que ya entró en celo, tengo 12 horas, ¿no es cierto? Entonces, el constante desplazamiento por los desplazamientos excesivos, lo que van a generar es de que se reduzca eso, porque el animal está haciendo un proceso de metabolismo acelerado por el propio desplazamiento que genera en buscar alimento, en ir a buscar agua, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede reducir eso a 10, 8, hasta 6 horas incluso, ¿no? Entonces, mi porcentaje de prendimiento va a ser menor. Ahora, cuando tengo mis animales estabulados o semi-estabulados, lo que yo estoy controlando es esa pérdida de energía que se va a generar. Entonces, el metabolismo se va a reducir. Si trabajo con sincronización de celo a tiempo fijo, voy a tener mejores resultados cuando mis animales están de manera estabulada. ¿Por qué? Porque voy a evitar estrés, ¿no? Voy a evitar de que, ¿por qué? Porque mis animales van a estar en contacto conmigo, van a estar vamos a estar de manera permanente. Entonces, para el animal que yo realice ese procedimiento va a ser mucho más amigable, ¿sí? Y por ende, al haber menos estrés, mi porcentaje de preñez puede incrementarse. Yo muchas veces, cuando me han hecho este tipo de consultas, yo en sierra prefiero de verdad que trabajen de manera semi-intensiva o semi-estabulada. Evitar en sierra el tema extensivo, porque estamos en altura y muchas veces el animal, eh, al haber un desplazamiento por búsqueda de alimentos, pastoreo, este, este desgaste de energía no solamente es un desgaste para el traslado de sus movimientos naturales, sino que también es un desgaste porque tiene que termorregular su temperatura corporal. Está con frío, ellos no usan chumpita como nosotros, ¿no? Pues tiene que hacer un proceso de termorregulación. Y es preferible que la energía se gaste en un proceso de termorregulación que se gaste, o sea, súmale, ¿no? Proceso de termorregulación más desgaste propio de pastorear. Obviamente el desgaste energético es mayor, la condición corporal, el factor nutricional puede que no nos ayude a tener éxitos procesos de sincronización de celo. Por eso en Sierra, más todavía preferible es que trabajen, si van a trabajar con sincronización de celo, al menos los animales que están entrando en ese proceso durante ese periodo, eviten hacer ese desgaste adicional que vendría a ser el traslado para búsqueda de alimento. Entonces, pero como les digo, de manera independiente voy a tener mayor éxito entre del sistema semi-intensivo adelante, voy a tener mayor éxito en sincronización de celo porque voy a controlar ciertos factores que no son favorables para ello. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta más? Sí, ingeniero, la última pregunta era cómo diferenciar un celo falso de uno normal. Ya, un pseudocelo con un celo, ya. A ver, los pseudocelos, es decir, los pseudocelos normalmente se van a dar porque de repente en algún momento el animal está teniendo un desorden hormonal, ¿ya? Va a dar señales, o sea, manifestaciones de celo, ¿cierto?
Por eso les decía en un inicio, siempre es bueno acercarnos al animal y ver otros factores más. Dentro de ellos lo que son fluidos que salen a nivel de baño. Cuando es un celo, va a haber fluidos, ¿ya? Cuando es un celo verdadero. Cuando es un pseudocelo, la parte de la vulva va a permanecer seca, ¿sí? Va a permanecer seca. Entonces, lo que voy a realizar en este caso, si yo veo que está presentando todas las manifestaciones, monta, hace esto, lo otro, y ya se dejó montar, incluso obviamente me voy a acercar para determinar si el animal ya está en celo. Voy a ver que el animal no presenta fluidos. Si presenta fluidos, sí, obviamente sí, no va a haber ningún problema. Pero si está seco, no presenta ningún tipo de fluido, agarro ese animalito, lo llevo un ratito a mi guillotina o lo amarro como quiera, o como sea su proceso, meto un ratito la mano y empiezo a palpar ovarios. ¿Sí? Es probable de que encuentre folículos que están de repente que siguen en crecimiento, o sea, o que reventó, o de repente encuentra un cuerpo lúteo, es decir, tuvo un celo silencioso que lo manifestó de repente posteriormente, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe hacer. ¿Ya? Si yo veo que hay una vulva que está seca al momento que supuestamente ya mi animalito está en celo, entonces automáticamente yo tengo que descartar, meter la mano y eso sería lo más bonito. Lo que voy a encontrar, no, como les decía, no voy a encontrar una pequeña herida en el ovario, sino voy a encontrar folículos. De repente recién está manifestándose, estás mandando sus manifestaciones antes de entrar en celo. O ya tuvo celo y recién lo está manifestando. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? En tal caso, si no hubiese más consultas o dudas, Eso sería todo, ingeniero. ya. Muy bien, en tal caso, si no hubiese más preguntas, no me quedaría en primer lugar que ir agradeciendo la capacitación internacional público y privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes conocimientos, experiencias sobre el tema de métodos de detección de celo y sincronización. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, también agradece a todos y cada uno de ustedes por el tiempo, por su dedicación durante esta hora de poder aprender nuevas cositas para ir aplicando en su cotidiano andar. Me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.